Buenas noches, estimados amigos. Una vez más estamos acá junto con Silvio Maresca para un programa más de disenso sobre temas de filosofía y metapolítica. Hoy tenemos una novedad, como ustedes podrán ver en pantalla. Tenemos un texto que acaban de publicarnos hoy mismo, que es sobre estudios griegos. Me parece que el texto no sale en pantalla todavía. Ahí vino. Hay una diferencia de coordinación. Bueno, este texto es el 10º volumen de mis obras selectas que está editando un español acá en Buenos Aires, de Editorial Docencia. Este español le quiso editar las obras acá a Silvio Maresca, y Silvio Maresca no quiso. Bueno, le quiso editar las obras a Roberto Walton no quiso. Bueno, ¿qué va a hacer? Y me quiso editar a mí y digo, sí, yo que me la edite porque alguien me tiene que editar los libros. Así que bueno, este libro se puede conseguir acá en el canal mismo. Ustedes pueden conseguirlo porque yo voy a dejar algunos ejemplares. Después se conseguir en la librería Ávila, en la librería El Gaucho, Juan B. Justo y Boyacá. Ahí están todos los libros nuestros. Los de Silvio están todos, Silvio, en librería El Gaucho. ¿Sabías vos? No, la verdad que no sabía. Porque vos no vas por ahí. Pero vos vivo sabés que por están ahí, todos los libros. Vivo por ahí, pero hace tiempo que no voy. No, pero es una librería que tiene tiene alrededor de 100.000 volúmenes. Sí, no he ido, sí, he comprado también. También está en Nazca, en Neuquén y Boyacá. Tiene dos locales. No, Neuquén y Boyacá no. Neuquén y Boyacá y Juan B. Justo. No, Neuquén es ¿cuál es? Al 700, por ahí 800. No llega a Neuquén. No, Neuquén al 700, 800. Ahí está. Bueno, por ahí está. A ver cómo sabes. Sí, fui a las dos. Por ejemplo, compré el dos. Sistema de Aristóteles de Hamelin, puede ser. Sí, por ejemplo, entre otras cosas. Hamelin, sí. Sí, y cosas valiosas también. Bueno, es una buena librería para filosofía, es una buena librería de libros usados, muy buena, sobre todo para la gente que está alrededor o cerca de Buenos Aires para conseguir. Así es. Bueno, son los datos que tenemos. Otra cosa tenía yo que tengo para obsequiar. Teníamos que hacer una especie de pregunta en el programa, a ver si alguno responde. Porque yo tenía lo que vos tenés acá en castellano, que es la filosofía de la religión de Hegel. Filosofía de la religión de Hegel, pero en italiano. La tengo yo. Sí, creo que se editó al mismo tiempo, castellano, italiano y alemán. Sí. Ahí trabajó el padre Ferrara, ¿no? Sí, Ferrara trabajó mucho. Mucho. Ahora yo la tengo editada en italiano. Tengo la edición en italiano, que te voy a decir más. Tenía 2 ediciones, tenía 2 copias, y una de las copias, la copia que tengo yo, una de las copias era de Mercado Vera. Ah, mirá vos. Que trabajaba la filosofía de la religión, que tenía texto en italiano. Yo no sé qué habrá sido de la biblioteca Mercado Vera. En algún momento yo me quise interesar por eso, pero no tuve mucho éxito. Yo no tampoco Supongo que se ha desmembrado totalmente, ¿no? Debe haber gente que estaba vinculada a la revista Hechos Ideas, a Amelia Podetti. O una hija, creo que... Bueno, él tenía dos hijas. Sí, pero creo que una se hizo cargo de, no sé, liquidar esa biblioteca, por lo que recuerdo vagamente hace muchos años, ¿no? Bueno, Silvio, vos habías propuesto hablar varios temas, y uno de los temas era el tema del perdón, que habláramos entre los dos. Sí, ¿no? me parece un tema como importante, digamos, ¿no? En relación con otra serie de determinaciones, como el pecado, la culpa, qué pasa hoy con todo eso, digamos, ¿no? Sí. En definitiva, llegar a eso. Y decime, vos como, digo porque es una ocurrencia tuya, a vos se te ocurrió esto, a mí no. Pero digo, ¿cómo llegás a esto? Porque a mí lo que me queda del perdón es, ¿te acordás de Juan Pablo II, el Papa, que tenía una inclinación al perdón? Pedir perdón. No, la verdad que no. Viste que viajó a África y pidió perdón por la cristianización de África, lo que hubieran hecho los misioneros, le pidió perdón a los judíos por el tema del holocausto, ha pedido perdón por todos lados. Yo pensaba, no sé cómo se te ocurrió, a ver, ¿cómo se me ocurrió? O sea, yo hace años, lo comentaba recién acá con un amigo, en realidad yo te diría hace 7, 8, 9 años que estoy trabajando fundamentalmente, de modo, si vos querés, un poco fragmentario y algo disperso, como trabajo yo,
sobre lo que sería la configuración del hombre occidental. No lo quiero llamar la genealogía, porque me parece que es una palabreja de moda. No, además es una palabreja de moda. Es muy nietzscheano también. Sí, más Foucaultiano, ¿no? En realidad sí, Nietzsche, pero que puso de moda la cuestión de la genealogía. Y todos en realidad hablan de génesis y lo llaman genealogía. Bueno, no importa, son las modas, ¿no? Pero digo, me interesa profundamente esa cuestión de cómo se ha configurado la subjetividad del hombre occidental actual, para llegar al día de hoy, ¿no? ¿Qué es esto que llamamos el hombre posmoderno? ¿No? ¿Cómo está constituido? Y bueno, y me parece que en ese transcurso hay distintas etapas, obviamente. Una etapa es, digamos, el paganismo clásico, ¿no? El hombre pagano, digamos, el griego, el romano hasta cierto punto. La transición esa fundamental en los primeros siglos de nuestra era, fundamental, que es son los siglos de imposición, lo voy a decir así, del cristianismo, ¿no? Donde me parece que esa subjetividad sufre transformaciones fundamentales que se venían de alguna manera configurando o preanunciando. Y después, bueno, está el hombre moderno, que presenta características también distintas, y el sujeto contemporáneo. Digo sujeto porque me parece que en definitiva la figura del hombre está ya, entre comillas, superada, ¿no? Claro. Probablemente una de nuestras tareas sea rescatar al hombre de lo que es el sujeto, de lo que es el sujeto. Sí. En fin, yo entiendo que es un poco fragmentario y además difícil todo esto, pero digamos, en ese camino aparecen ciertas determinaciones que aparecen con el cristianismo, que son, me parece, fuertemente constitutivas de la subjetividad del hombre occidental. El pecado, la culpa, me parecen muy esenciales. Pero finalmente aparece esta cuestión, finalmente no, en conexión con esto aparece la cuestión del perdón de los pecados. Claro. El arrepentimiento como elemento ahí también importante, que da que pensar, digamos, ¿no? Porque el arrepentimiento es como si anulara en cierta forma la acción, ¿no? O permitiera una vuelta atrás, ¿no? Una vuelta atrás respecto de lo que fue, ¿no? Y ahí hay cuestiones vinculadas con la temporalidad muy profundas, ¿no? O sea, y más específicamente con esto del perdón, hace muchos años a mí me interesa la cuestión que plantea Hegel, en la fenomenología del espíritu, también en la filosofía de la religión, del perdón y la reconciliación, que en él están profundamente vinculados, ¿no? Una pregunta que yo siempre me hice es esta: ¿por qué en la fenomenología del espíritu, después del capítulo del espíritu, sabemos cuáles son los capítulos, ¿no? Conciencia, autoconciencia, razón, espíritu, religión y saber absoluto. Muchas veces me pregunto, ¿por qué aparece ese capítulo de la religión? Porque aparentemente el problema de la intersubjetividad y de la lucha de las autoconciencias, etcétera, queda resuelto al final del capítulo del espíritu. Y se podría, como dice Valplana, se podría pasar de allí directamente al saber absoluto. Sin embargo, Hegel introduce ahí el capítulo sobre la religión, que es una historia de la religión a su vez, ¿no? Hasta llegar a lo que para él es la forma más alta de la religión, que es el cristianismo. Y no solo el cristianismo consumado, ¿no? Claro. La religión consumada, como la llama él, ¿no? Que no tiene que ver específicamente con Cristo, sino con la comunidad cristiana, ¿no? Porque la consumación para él es la comunidad cristiana. Muchas veces me pregunté por qué estaba autoconciencia,
la autoconciencia realizada, ¿no? Claro, pero la autoconciencia está, en cierta forma está realizada al final del capítulo de Espíritu. Entonces, Sí, mira. una cosa que uno podría pensar que no hay posibilidad, sino por mediación de la religión, de que haya un apaciguamiento entre las subjetividades enfrentadas. O sea que no basta el hecho de que quien actúa, la conciencia vil, digamos, comprenda y perdone al alma bella, que juzga y no actúa, y viceversa, ¿no? Pero como que no alcanzaría, que eso se tiene que dar en el contexto de un horizonte que es religioso. Y además, en la filosofía de la religión, él plantea como que en realidad toda la historia de la humanidad se ha movido siempre, aunque se pueda hacer abstracción de ello en ciertas circunstancias, siempre dentro de una atmósfera religiosa. Bueno, porque... ese es uno de los temas, ¿no? Pero digo, si vamos directamente al hoy, yo te diría que esa reconciliación hegeliana y cierta forma de cristianismo realizado implica que el individuo o el sujeto se sienta perdonado de antemano. Es decir, cierta reconciliación lograda, cierto apaciguamiento, que no implica la desaparición de los conflictos, pero habría como un cierto reconocimiento mutuo logrado, somos todos iguales, todos tenemos los mismos derechos, etcétera, etcétera, haría que el sujeto se sienta perdonado de antemano, lo cual lo llevaría a llevar adelante irresponsablemente cualquier tipo de acciones. Tenemos en estos casos el día del motochorro que dice, bueno, yo le quería comprar un regalo a mi hijo, dice, yo tengo derecho a comprar un regalo a mi hijo, digamos. No se nota arrepentimiento, no se nota culpa, no existe el pecado. Es un psicópata. Digo, ¿no? Es un psicópata. ¿Un psicópata o un sujeto reconciliado? ¿No estaríamos ante la figura del sujeto reconciliado? Lo que podríamos llamar el hombre posmoderno. Tan reconciliado que de antemano está libre. Está excusado de todo pecado. Claro. Bueno, Ahora, bueno, podría seguir con esto, digo, pero me gustaría hasta acá, digamos, saber cómo lo ves esto el tema... Y podemos volver tranquilamente atrás, sí, yo sí. A lo mejor me fui de boca al presente porque de alguna manera lo que me interesa en toda esta genealogía de la subjetividad del hombre occidental es ver cómo está funcionando hoy el sujeto. O el hombre. Aunque yo creo que hombre ya no hay, pero digo, no importa, bueno, el sujeto. Por eso digo sujeto, ¿no? El tema del perdón, si uno cuando lo analiza desde el punto de vista filosófico, y siempre te piden desde la fenomenología, desde el método empírico reflexivo que usaban los clásicos, en general siempre se pide un pie, es decir, dónde asentarse, ¿no? Y acá el perdón siempre es una categoría que va más allá de la filosofía. No es una categoría filosófica el perdón. Es como la esperanza, son categorías teológicas. El perdón no puede dejar de ser una categoría de carácter teológico, no es una categoría filosófica. Por eso, en el Padre Nuestro, ya está ahí, ¿no? Perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bueno, ahora se cambió, no sé cómo será ahora. Sí, por las deudas externas y eso. No sé, será por las deudas externas. Qué hipocresía, pero cambió. ¿no? Qué hipocresía, ofensas, dice, qué hipocresía, ¿no? Ofensa, claro. Qué hipocresía por parte de la iglesia, y francamente hay que decirlo. Porque la verdad que yo no entiendo. Qué hipocresía. Mirá que voy poco a la iglesia, pero cuando digo, antes se decía, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y yo anoté el texto griego, es interesante el texto griego dice afes gemin ta ofeilemata. Ofeilemata es deudas.
deudas. Claro, En el sentido, sí, deuda de que son cosas que yo debo, que hice mal, que tengo que resarcir. Esto es Sofeitemata. Y después lo pusieron como ofensa, no sé cómo es que lo estaban traduciendo. Sí, claro. Ahora, bueno. Pero el tema fundamental es que el perdón, y vos decías algo, el perdón siempre reclama alguna otra parte que no es intramundana. Es decir, no se salva solamente con la relación entre el yo y el tú, en el mundo intramundano, sino que el perdón siempre es un perdón que no se resuelve a nivel de la intersubjetividad, no se resuelve meramente. Por eso Valplan se pone nervioso en su libro sobre la fenomenología del espíritu, porque además el tema central que a él le interesa en Hegel es la intersubjetividad. Claro. Y se pone nervioso, dice, pero ¿para qué poner esto en el medio de la religión si ya estaba resuelto al final del capítulo del espíritu? Pero no se resuelve. Pero no estaba resuelto. Y Hegel se da cuenta de esto. Va, por lo menos esto es mi aproximación. Fíjate que para todos los comentadores de la fenomenología del espíritu es un enigma el hecho de por qué coloca Hegel ese capítulo ahí. Bueno, pero nosotros acá en este programa estamos develando ese enigma. Descifrarlo, sí. Silvio, hacemos una pausa y seguimos en un próximo bloque según nuestro director. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, una pausa. Soy Silvia Ibarzábal. Soy Mirta García García. Mi padre fue secuestrado en el año 1974 durante un gobierno constitucional. Mi esposo fue asesinado en otro gobierno democrático. Fue una organización terrorista. Lo tuvo 300 días y después lo mataron. Mi esposo fue asesinado por la agrupación MTP en defensa de los cuarteles de La Tablada el 23 de enero de 1989. Él no tuvo derechos humanos. A él no lo socorrieron los derechos humanos. Soy Gabriel Mirás. A mí no me tocó pasar por este infierno que escuchamos. No me mataron a nadie, lo que no significa que no me pueda llegar a ocurrir. Por eso te esperamos en Plaza San Martín a partir de las 19 horas para rendir todos juntos el homenaje a nuestras queridas víctimas del terrorismo de Argentina.
No, la observación que yo te... veníamos hablando del tema del perdón, ¿no? Tema difícil, pero nos encanta meternos en temas difíciles. Y vos señalabas que era un tema no estrictamente filosófico, sino más bien teológico. Ahora, el tema es que filosofía y teología en la historia de Occidente a veces, claro, están tan imbricadas que verdaderamente a veces son indistinguibles. Se saben las razones históricas, o sea, el cristianismo, para poder realmente imponerse, sobre todo en las clases cultas, tuvo que apropiarse de la filosofía griega, porque la filosofía griega, todavía hoy, es el marco dentro del cual es posible entenderse a un nivel abstracto, por decirlo así. No hay otro. Vos lo señalás esto muchas veces, cuando de una u otra persona decís, sí, es interesante lo que plantea, pero le falta el solfeo. ¿Cómo lo decís vos? Porque a ellos le falta el conocimiento de la filosofía clásica, de la filosofía escolástica, clásica en general, que es el solfeo, que es a la filosofía lo que el solfeo a la música. Cuando nosotros tuvimos ahora esta semana que pasó, vino Alexander Dugin acá, que es un pensador ruso muy importante. Tuvo bastante resonancia. Tuvo resonancia, estuvimos en la CGT, tuvo resonancia en los medios, es de la universidad. Es como un teórico de la nueva Rusia. De la nueva Rusia, es un geoestratega, pero aparte lo plantean. Viste que los rusos le dan título de filósofo a todo el mundo. Bueno, y es interesante, pero claro, vos te encontrás con que el tipo no conoce el solfeo de la filosofía. El solfeo de la filosofía es como... te pasa a vos, me pasa a mí, conocemos a Aristóteles, Platón, San Agustín, Santo Tomás, Dunn, Descartes, Kant, Hegel, Heidegger. Ese es el solfeo de la filosofía. El que no conoce ese solfeo no puede tocar música. Y este es el guay de la... Y los padres de la Iglesia comprendieron muy bien esa situación y se apropiaron de la filosofía griega, incluso cambiándole el sentido a muchas cosas, en fin. Pero volviendo al tema del perdón, que vos te metiste a través de Hegel y llegaste a un tema que es interesantísimo, que es donde... Es decir, el perdón, Hegel mete el capítulo en la fenomenología del espíritu y la religión, que lo podía muy bien haber salteado, pero no lo saltea. Así se dice, pero no lo saltea. ¿Por qué no lo saltea? Porque el perdón no es algo que se resuelva intersubjetivamente. En ese punto... ¿Qué es lo que se resuelve intersubjetivamente? Yo te voy a decir, a ver si avanzamos. Por ahí un día, esto lo ven en Europa y nos contratan. ¿Qué es lo que resuelve el hombre? ¿Para qué? ¿Qué es lo que resuelve el hombre? Capaz que para un circo, ¿no? Ten cuidado. Y vamos como a hablar. ¿Sabes qué resuelve? ¿Qué se resuelve a nivel intersubjetivo? La disculpa. Ah, claro. Que es lo excusable. Claro. Vos lo excusable, si yo te digo, uy, mirá, llegué tarde a grabar el programa, disculpame, que esto, que lo otro. Bueno, está bien, Alberto, no te hagas problema. Es lo excusable. Pero el perdón es sobre lo inexcusable. Qué bien. Es sobre el pecado. Exacto. Porque entonces... Lo inexcusable es el pecado. Entonces vos decime, Hegel está obligado a meter la religión, porque el perdón es sobre lo inexcusable, mientras que la disculpa, que si hubiera hablado de la disculpa, hubiera saltado al saber absoluto directamente. ¿Por qué? Porque la disculpa es casualmente lo excusable, lo que tiene motivos que atemperan la disputa, lo explicables, etcétera, etcétera. Sí, me parece muy interesante. Ahora, volviendo por el lado de que voy yo, ¿no? En estos años. O sea, a mí me parece que sucede algo fundamental en la historia de la configuración de la subjetividad del hombre occidental, cuando los individuos quedan escindidos de lo que Hegel llamaba la sustancia ética, es decir, del mundo de la costumbre. Hay tipos que están al margen de todo. Hay cada cual, en la antigüedad, los pueblos, cada cual sabe lo que tiene que hacer. No hay dudas. Hegel lo dice magníficamente en la fenomenología cuando habla de Antígona. Dice, al lado de lo risible que nos resulta en la tragedia moderna, ¿no es cierto?, el protagonista lleno de dudas y vacilaciones,
Antígona no vacila. Antígona siempre sabe lo que tiene que hacer, porque ella, como mujer y como responsable, en cuanto tal, de las leyes de abajo, por lo tanto, de todo lo que tiene que ver con el culto de los muertos, la tradición familiar, la piedad, ¿no? Ella tiene que enterrar al hermano, no cabe ninguna, en el entierro o no lo entierro, a ver si lo entierro que me puede pasar o que no me puede pasar. Digo, esto son todas las vacilaciones del hombre moderno, ¿no? Porque tiene otra configuración subjetiva. Ahora, ¿qué pasa cuando, sobre todo, a partir del Imperio Romano, los individuos, y ya venía pasando, quedan, lo hablamos de esto un poco con el tema del estoicismo, quedan escindidos de un mundo de costumbres, claro, de la tradición, de su religión, de todo. Ahí se produce un vacío. El individuo se transforma en un vacío. Y ese vacío hay que llenarlo de alguna manera. Yo creo que el pecado y la culpa de alguna manera lo restituyen al sujeto. Porque ahora el sujeto no es ese vacío insoportable, sino que ahora es su pecado. Es eso inconfesable e en principio irredimible. Ahí se genera otra dialéctica, ¿no? Una vez instalada esa forma de subjetividad, que es el arrepentimiento y el perdón. Pero el problema ahí es que el perdón lo retrotrae al sujeto a ese vacío. Claro. Entonces está obligado a volver a pecar. Ahí yo tengo varios problemas también, ¿no? Varios problemas no resueltos, como ser el hecho de que Cristo carga con los pecados del mundo. Dios mismo carga con los pecados del mundo. El hombre es incapaz de redimirse por sí mismo. Ya, otra vez, ¿no? Llegamos por otro camino, Claro. Y sin embargo, el pecado continúa. Como si el sacrificio de Cristo hubiera sido inútil, en cierta forma, porque esa subjetividad está armada de tal modo. Esto en el hombre moderno desaparece porque el hombre moderno logra sostenerse en ese vacío. Descartes. Sí. Pienso, luego soy. Se sostiene en el vacío. Sí. Pero según Hegel pierde los contenidos se vuelven todos arbitrarios. Y bueno, en la medida en que se sostiene ese vacío, va perdiendo también la conciencia de pecado. Exactamente, de culpa, de pecado, y tampoco le interesa demasiado el perdón. Pero mientras tanto, se va agarrando de ciertos contenidos, unos y otros. Ahora, con Hegel, y Hegel me interesa porque me parece que hace a lo que es el hombre contemporáneo, el sujeto empieza a circular por todos los contenidos, ¿no? Contenidos que ya están desprendidos de cualquier sustancia ética, de cualquier mundo de costumbres, digamos, empieza a circular y se apropia de todos los contenidos, o se identifica con todos los contenidos. ¿No dice acaso Rorty, reinventate todos los días? Claro. Entonces ahí desaparecen culpa, pecado, perdón. Por eso te decía, es un sujeto perdonado de antemano, que no siente culpa, que hace cualquier cosa y tampoco le parece que sea pecaminoso, ¿no? ¿Sabes qué me parece que es el sujeto absoluto de Hegel? Esto, lo que estamos viviendo, lo que es cualquier pelandrún contemporáneo. Tipo que circula por todos los contenidos sin nada le parece pecaminoso. No es una mala interpretación. Y puede sostenerse allí. Eso es lo notable. Puede sostenerse así. Ya no es el cogito tampoco. Bueno, no sería. Se sostiene circulando por todos los contenidos. ¿Cuál es la lógica de esto? El cambio permanente, eso sí. Claro. El cambio permanente. El cambio permanente. Cambiar de casa, cambiar de pareja, cambiar de ropa, cambiar de discurso, cambiar de ciudad donde se vive. Cambio. El cambio como, y esto como buen aristotélico, vos lo vas a explicar seguramente ahora, que es la gran confusión para mí de la modernidad en el fondo, ¿no? Y sobre todo en la medida que la modernidad va avanzando, confunden la kínesis, el cambio, con la energía, el acto, que Aristóteles distingue rigurosamente. Exacto. Es decir, la modernidad cree que el cambio en sí mismo... La actividad en sí misma produce felicidad.
Y la que actividad el misma y que el movimiento el movimiento sí y que el mismo movimiento vale es por sí. energía. Claro. Que el movimiento es el acto cumplido. El acto cumplido. El cambio es el acto cumplido. Cuando Aristóteles, ¿cómo lo llama el movimiento? Energeia ateles. Claro. Es decir, es un acto en función incompleto, claro. inacabado. Claro. ¿Mm? Por eso yo suelo decir, el hombre contemporáneo se mueve mucho, pero no realiza nada. Claro. Bueno, Me parece aristotélico eso. había un Perdóname tanto no, tiempo. no, había un filósofo italiano que fue bastante bueno, Augusto del Noce, ¿no? Que tenía una gran formación Sí, clásica. lo he leído, algo he leído. Augusto del Noce, una gran formación clásica. Entonces decía, bueno, y el hombre contemporáneo y se tiene una infinidad de medios, pero tiene confundido los fines. Tiene confuso los fines. Y si tiene medios, Es que ha transformado los medios en fines, de los acuerdo a lo que medios habíamos se han hablado, transformado en ¿no? fines. Los medios se han transformado en Vos sabés que fines. yo no leí anoche. Lo que leí es un filósofo argentino que se llama Laza. Laza, sí, Que de está, Córdoba. creo que está en Villa María. En Córdoba, sí, un Enseña muchacho allá. joven, sí. Que es, Podríamos, bueno, hay que que es decir a Laza, muy partidario, venga. que ha estudiado mucho anoche. mucho ¿no? del Noche. Sí, ha estudiado mucho del Noche. Y enseña en Córdoba. Y bueno, pero, Entonces, volviendo a esto, ¿no será que estamos viviendo una especie de cristianismo garantizado? o garantista. Por supuesto. Bueno, pero habría que ver ahí si esto no es un derivado. Si el garantismo, ¿por qué no vemos si el garantismo no es una derivación de esto? Porque tenemos como un cristianismo garantizado, digamos. Digo, porque Kierkegaard lo expresa bien, dice, ¿pero qué es esto de bautizar a los chicos cuando nacen? Dice, esto es una barbaridad. Dice, porque cristiano hay que hacerse, nadie nace cristiano. Claro. ¿No? Claro. Dice, es un esfuerzo tremendo. Hay Sí, que negar todo lo que tenga que ver con esta vida. Esas son las tesis de los anabaptistas. Los anabaptistas es una corriente, una secta que sostiene, Kierkegaard estaba dentro de estos anabaptistas, que hay que bautizar al hombre cuando el hombre tiene conciencia de sí mismo y elige ser cristiano. Que implica una enorme renuncia. Bueno, pero estamos con una enorme renuncia, ¿no? Además creo que es un trabajo de todos los días. Yo no lo digo, a ver, entiéndase, yo trato de hacer fenomenología en estos temas, Bueno, en es lo mejor. el sentido de describir, ¿no es cierto? Describir cómo se desarrolla algo, ¿no? Entonces, me parece que vivimos una suerte de cristianismo garantizado, ¿no? Como si fuera una realización, entre comillas, del cristianismo, donde, bueno, el sujeto está, su salvación está asegurada de antemano. Sí, no corre ningún riesgo. Bueno, el tema del perdón, como decíamos, supera la intersubjetividad. Es decir, pedir perdón o otorgar perdón, perdonar, es una dialéctica, se mueve sobre una materia que es inexcusable. Tanto el que pide perdón no tiene una excusa para justificar, porque si no sería una disculpa, en materia grave. Entonces, el que pide perdón por algo que es inexcusable, por ejemplo. ¿No? Es decir, yo maté a tu hermana, por ejemplo, Silvio, pongámosle. Es no, una dejala, buena, pobrecita, es una buena actriz. Dejala, la actriz. Bueno, voy y la mato. Y vengo y te digo, Silvio, perdoname, maté a tu hermana. Es un hecho grave, es inexcusable. La maté porque en un momento de ira o que estaba borracho, lo que sé, bueno, ahí el perdón, es decir, hay un perdón, bueno, yo voy a tratar de buscar, el hombre siempre busca una disculpa. Entonces voy a decir, yo maté a tu hermana, si ve este programa no creo que lo vea, pero maté a tu hermana, entonces te voy a decir, bueno, porque estaba borracho, porque venía rápido con el auto, porque se cruzó en la calle, o porque me discutimos y me monté en ira. Es decir, voy a dar disculpas. En cambio, el perdón es lo inexcusable. No, pero ¿sabes lo que estaba Y pensando? entonces, perdonar se perdona en función de ¿qué? En función de lo que vos perdones. Yo quiero terminar con esta dialéctica del perdón. Perdona nuestros pecados así como nosotros. Es decir,
Uno perdona en la medida en que es perdonado. No se perdona porque se perdona cuando uno usufructuó del perdón. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos. Sí, pero tenés decir, que invocarlo a Dios para eso. Ah, por supuesto. Porque por eso no es un fenómeno intersubjetivo. Perfecto. Porque yo, ¿sabes lo que estaba pensando con lo que decías? Suponete que vos matás a mi hermana y yo te perdono. Si yo te perdono, yo me estoy poniendo en el lugar de Dios. Yo no te puedo perdonar. Si yo sigo siendo humano y finito, ¿no es cierto? No te puedo perdonar. Claro, muy bien. Lo que no quiere decir que me vaya a vengar tampoco. No, pero no te puedo perdonar. Bueno, eso es lo que muestra entonces, la dialéctica del perdón. Tiene que haber una instancia superior. Hegel. Ahora, cuando esa instancia superior se da por supuesta, que es lo que pasaría para mí contemporáneamente, ¿no? Bueno, también perdóname, cristianismo realizado, claro, te excusa de todo. Inmanentizado, cristianismo inmanentizado, ahí. Entonces tenés el rebaño, ¿no es cierto?, donde todo el mundo ha perdonado de antemano a todo el mundo, y donde todo es cualquier cosa. Bueno, esta es la gran falacia contemporánea. Tenés el garantismo. Bueno, esta es la gran, sacar de acá, mirá. Esta es la gran falacia contemporánea. Es decir, cuando está garantizado el perdón, como vos planteás muy bien, entonces se da la gran falacia. Bueno, yo digo, bueno, que me perdonen, dice, bueno, entonces vienen los israelíes, ahora van a los de Palestina, a los de Gaza, y dicen, bueno, perdonen, se nos fue la mano con la bomba que le tiramos, disculpen que esto, que lo otro. Como está garantizado el perdón, es un simulacro. Claro. El perdón es un simulacro. Claro, se vuelve un simulacro. Hoy el hombre posmoderno no conoce la naturaleza del perdón. Podíamos, para redondear esto. Hoy el hombre posmoderno no conoce la naturaleza del perdón. ¿Por qué? Porque se ha transformado en un simulacro el perdón. Por eso le decían al Papa Juan Pablo II, pero termine de pedir perdón por culpas que no fueron suyas. Sí, pero tampoco me convence mucho lo del actual Papa en este sentido. Yo hablaba de Juan. No, por eso, pero tampoco en este sentido, donde por momentos pareciera, el otro día vi por televisión que casó a divorciados, a mil situaciones diferentes, donde me parece que cae en ese igualitarismo. Claro. Porque finalmente el perdón garantizado implica un igualitarismo, digamos, ¿no? Donde, bueno, si mató es porque es pobre, ¿no es cierto? La sociedad lo condicionó. Si se divorció es porque habrá tenido algún problema. Es decir, todo está garantizado de antemano. Exacto. Y no debería estar todo garantizado de antemano, porque es la peor manera de ser cristiano eso. La peor manera, digamos, ¿no? En fin, esto es lo que por ahora podemos decir. Pero te digo, a mí me interesa el tema como uno de los capítulos de lo que es esta búsqueda de la configuración del sujeto occidental fundamentalmente actual, digamos. ¿No? Bueno, hemos realizado este programa sobre el tema del perdón. Ustedes vieron que fue breve, que tratamos de llegar a los últimos fundamentos de lo que es hoy el perdón contemporáneo. Bueno, lo dejamos a la meditación de los oyentes y de los televidentes y nos veremos en el próximo programa. Bueno, gracias, Silvio.
Soy Silvia Ibarzábal. Soy Mirta García García. Mi padre fue secuestrado en el año 1974 durante un gobierno constitucional. Mi esposo fue asesinado en otro gobierno democrático. Fue una organización terrorista, lo tuvo 300 días y después lo mataron. Mi esposo fue asesinado por la agrupación MTP en defensa de los cuarteles de La Tablada el 23 de enero de 1989. Él no tuvo derechos humanos. A él no lo socorrieron los derechos humanos. Soy Gabriel Mirás, a mí no me tocó pasar por este infierno que escuchamos. No me mataron a nadie, lo que no significa que no me pueda llegar a ocurrir. Por eso te esperamos en Plaza San Martín a partir de las 19 horas para rendir todos juntos el homenaje a nuestras queridas víctimas del terrorismo de Argentina.